ya. Hola, buenas. Me presento, soy Carlos Alcota. Vengo a darle la bienvenida ahora a nuevos participantes del podcast, tanto Sebastián Salazar. ¿Puedes saludar? Gracias, Carlos, por la invitación. Un gusto estar acá participando en tu podcast y ojalá tengamos una buena conversación al final, pues. La idea de los podcasts al final es como abrir espacios para poder tener conversaciones de varias índoles, tanto de muchos temas en particulares, tanto actuales como de interés en este caso. Así que gracias, Carlos, por la invitación. Igual. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y a su pareja, Rina. No sé si te puedes Hola. presentar. Bueno, también súper agradecida, feliz por la invitación. Y bueno, la idea aquí es generar algún tipo de conversación, de charla, intercambio de ideas que sea, además de ser algo constructivo, que no se guíe por guiones, por pautas. La idea es aquí como generar un espacio que sea ameno, que sea agradable y que no tenga esos guiones a veces tediosos. Así que la idea es básicamente esa. Que haya como una libre expresión, así. Claro, una que cosa así. seamos libres Claro. de expresarlo y hablar contenido. Claro, porque Así la que idea eso. tampoco es como que sea tipo, ¿cómo decirlo? Noticiero, ¿no? Tipo televisión y cosas así tan estructuradas. Oye, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame nomás. ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál fue lo que te incentivó a hacer el podcast? Que igual, cuando me lo comentaste, igual fue como súper buena la idea, pues. No sé, ¿qué es lo que te inspiró a ti como anfitrión de este canal? A mí como lo que me inspiró en realidad fue el hecho de darme cuenta gracias a Felipe, el otro participante del podcast, que me dijo que una vez tuve una discusión, un debate con el Brian, y me dijo que estuvo súper interesante el debate, ¿cachai? Y como que me hizo notar que si ese debate lo hubiera llevado a algo que la gente podría escuchar, igual se hubiera interesado en tanto en escuchar como en aprender lo que decíamos, porque ambos teníamos puntos súper claros, como datos súper interesantes para mencionar. Y eso fue como lo que me inspiró a mí. Que bien, Eso. que a causal de tal vez una conversación común y corriente se pudo haber abierto como este espacio para poder abrirse a tener conversaciones. Pues mira, corta, qué bien, qué bien. Claro, fue una conversación normal, que a decir verdad, como que se acaloró un poco el ambiente con el Brian, porque puta, yo soy el del apego y él el del rechazo, ¿cachai? Pero no fue como es mala de irnos los combos, insultarnos y todas cosas así, sino como más Claro, se como notó una vez como, el sentimiento que sentía cada uno representando a su ideología. claro, claro. Es como lo que conversábamos una vez, Carlito, como que en sí hay pues dos personas que puedan tal vez tener posiciones diferentes, pero ahí hacen algunos la diferencia entre tener una posición y ser cerrado de mente en base a la posición que tal vez uno tenga, porque uno puede tener pensamientos muy claros, pero eso a veces se puede ir reflejando sus propias inseguridades de los mismos temas que ellos manejan al momento de no escucharlas de otros, porque piensan de esta manera, pues. Si tú tienes muy claro un tema, por así decirse, y otra persona viene a decirte algún tema que sea contrario al tipo de idea que tú tengas, si tú tienes bastante seguridad de lo que tú puedas pensar, no creo que habría problema en que tú tal vez puedas abrirte a escuchar una idea contraria a la que tú piensas. Así que, no, es como bastante igual interesante que se den esas dinámicas también. Claro, tener esa madurez de no simplemente defender tus ideales y no aceptar las de otros, sino tener la madurez de a lo mejor no aceptar las de otros, pero respetarla igualmente. Y respetar, obviamente, a la persona con la que estáis hablando de ese tema. Así Eh, es. igual, eh, ayer incluso cuando tuvimos nuestra pequeña charla, nuestra llamada, hoy tocamos varios temas interesantes, pero
En este momento igual no se me ocurre ni uno. No tengo ningún dato claro. Hablamos Porque muchas igual cosas ayer, claro, ayer fue una buena llamada, ¿cachai? Y hablamos de muchas cosas. Pero ahora igual me gustaría tocar un tema que me dejó, eh, ¿cómo decirlo? Como con duda, que fue el tema de Ámbar. Porque ayer a la Rina le había preguntado si qué datos sabía, qué información tenía, y me mandó unos videos o sea, unos videos que podía ver en YouTube que mencionaban este caso, y obviamente me dejó mucho más claro la película, pero eh, todavía hay cosas que entran en duda y que la gente igual no sabe. No sé si Rina podría darnos más información sobre eso o sabe un poco más. Bueno, en este caso, por lo que se conoce y por lo que yo también conozco personalmente hablando, empezó alrededor como del año 2004-2005, más o menos, que fue con el caso Bustamante, en el cual esta persona mató a su pareja de ese entonces y al hijo de su pareja. Y Ya, de hecho, de este caso hicieron un capítulo en el programa Mea Culpa, que en ese entonces era muy popular en el canal 7, en TVN. Y resulta que a esta persona, por lo que ahí se comentó, le dieron 27 años de cárcel. Siempre Carlos Pinto, que era el conductor de este programa, tenía la chance o la oportunidad de terminar los capítulos haciendo una entrevista a la persona implicada. En este caso, esta persona que, si no me equivoco, se llama Hugo Bustamante. Por eso mismo se conoce por ese nombre el caso. Y a él le preguntaron directamente si él sería capaz de volver a cometer un crimen de este tipo. Y él dijo que no eso sabía sí. qué decir ahora, pero probablemente, lo más probable es que podría volver a repetirlo. Sí, Bueno, después de esto pasó el tiempo, 11 años después liberaron a esta persona por buena conducta y lo dejaron con libertad condicional. Eso es lo que se sabe. Y ahora hace poco salió el tema, el caso de esta chica de Ámbar, de esta compañera, y por lo que se sabía, hace unos días ya estaba desaparecida, aún no podían dar con su paradero, habían vecinos que la habían visto, que tenían ideas de cómo era un poco la situación de ella, hasta que después de más o menos una semana de búsqueda, por lo menos pública, que es lo que públicamente se sabe, encontraron restos biológicos de esta chica en la casa de la mamá. Y en esta casa, donde estaba la mamá de Ámbar, vivía también este tipo, Hugo Bustamante. Entonces lo metieron a él en la cárcel preso y, si no me equivoco, creo que a la mamá también, por cómplice. Ahí desconozco ese dato, pero creo que también la llevaron a prisión. Entonces, eso es básicamente lo que consiste este dato, por lo menos lo que se conoce masivamente. Un caso muy lamentable que pasó en la quinta región. claro. Sí, pues muy lamentable el caso. Aparte, no sé, como injusto el tema de que haya salido casi mucho antes de incluso cumplir la mitad de la condena sin ningún tipo de justificación clara, porque la buena conducta te puede a lo mejor quitar años de sentencia, pero no quitarte la mitad de la sentencia como tal. Te puede quitar a lo mejor 1 año, 2 años, yo creo como mucho, pero no es Sí, como debería. para que te quite casi la mitad de la sentencia. Entonces ahí yo creo que hubo un error súper grave con el tema de quitarle la sentencia. Aparte, la jueza que le dio esta libertad, eh, igual no era santa, pues, o sea, igual tiene hartos problemas. Ahora le quitaron la licencia como jueza, que se la revocó creo que el presidente, si no me equivoco. Y el tema es que salió hoy día la Camila Flores hablando de que estuvo mal que echaran a esta jueza porque era la jueza que estaba defendiendo el caso de los de Punta Peuco.
No sé si callaron esa. Bueno, que si hablamos ya de personajes políticos, no Mm. pondría hablar sobre temas ético-morales a una persona bastante partidista de Pinochet. Pues en ese caso, para mí, también desde mi posición política, yo creo en ese tipo de cosas que puedan suceder sobre personajes que puedan defenderse y en sí encubrirse de todas formas. Pues. Porque cuando vemos a una cierta cantidad de personas que está confabulada, una cierta cantidad de acciones que de vez en cuando más que de vez en cuando, sino que siempre están como atentando contra los mismos derechos y las mismas dignidades de las mismas personas. Estas personas tampoco son ignorantes del tema, lo saben. Y no es por hablar como por un tema de así como de ignorancia, sino que muchos años hemos visto que estas mismas grupos políticos se han confabulado para poder cubrirse entre ellos también. Tanto para los Exacto. mismos casos de violaciones que han habido de las mujeres, como también en temas de los detenidos desaparecidos también a lo largo de Chile que ha pasado. Y esto y en grandes regiones de lo que es Latinoamérica también, por lo que podemos hablar. Claro que no es simplemente Chile, sino que ha pasado en muchos otros países de Latinoamérica, en Argentina, eh, se me olvidan los nombres, Puerto Rico, incluso en Cuba, igual ha pasado, porque puta, uno puede ser muy comunista, pero hay que ser muy cerrado de mente para negar que también mataron gente, ¿cachai? Ahora, ¿por qué y cómo? Es otro tema, ¿cachai? Porque, por ejemplo, no sé, Pinochet simplemente mató comunistas como por matar comunistas, ¿cachai? Y con un odio totalmente irracional. En cambio, no sé, Cuba permitió incluso gente que viviera ahí que era de la ideología contraria, pero lo tenía bastante limitado, ¿cachai? Eh, entonces, igual es un punto igual a debatir, pero yo creo que no es para esta ocasión. A ver, también que de la Camila Flores, eh, algo había leído yo por Twitter. eh, Esto, que a la mamá de Camila Flores, la habían nombrado como, eh, ¿cómo se dice? Disculpa, encargada de la remisión condicional de las penas en Gendarmería, ¿cachai? Como que le habían vuelto parte una jefa de una gendarmería y la mamá no es literalmente nada, ¿cachai? O sea, no tiene ningún estudio referente a eso, no ha hecho una práctica como gendarme, ni nada, ¿cachai? Como que llegó y con los pitutos que tiene la Camila Flores, llegó y la plantó como jefa de una gendarmería. O subjefa, no sé qué será. Entonces Claro. igual harto dato hay ahí, pues. En sí están actuando de la misma lógica del pituteo en sí, de que tal vez no necesariamente puedan ser las personas más competentes, pero por el simple hecho de tener una persona en un cargo público, una familia en un cargo público, se abren las posibilidades de que esta misma persona pueda tener selecciones desde su grupo. Un cargo con cierto poder. Claro, exactamente, siendo que igual desde mi perspectiva, desde mi opinión, eso no debería darse así. Yo creo que es una de las grandes faltas que tiene esta pseudo-democracia, que nosotros podemos llamar, que tienen este tipo de falencias y enclaves y cerrojos también que podemos apreciar en el país. Claro. De que si la misma democracia no se refleja en todo el aparato institucional del Estado que nosotros podemos ver, pues. Que hay cosas que desde un mismo sector toman sus propias decisiones, pero no se abren a lo que es la misma opinión y decisión popular, lo cual cae meramente en una división en sí de la misma opinión pública también. Claro, sí, Como porque apartar a la población. claro, sí, porque igual está el hecho de, por ejemplo,
que muchos del rechazo aprueban por el tema de seguir con la Constitución y muchos de sus puntos en crítica es como decir, y tú querés cambiar la Constitución entonces estoy diciendo que el hecho de igualdad, que es el primer artículo de la Constitución, en el que todos nacemos iguales, como que te dicen, entonces tú crees que eso está mal, y obviamente nadie cree que eso está mal, todos creen que eso es correcto. El tema es que con la Constitución ese término no funciona, porque las leyes claramente funcionan de una forma para un sector que para otro. ¿Cachai? Por ejemplo, ahora está la mamá, no, perdón, está la cuñada de Camila Flores, la cual acaba de ser condenada a 5 años de cárcel por la estafa reiterada al fisco, ¿cachai? Y según noticias dicen que Camila Flores era parte de la asociación ilícita, pero obviamente ya no se va a ir presa. ¿Por qué sabemos que no se va a ir presa? Porque es diputada de derecha. La mayoría de los jueces se lo tienen comprado ya. Y son casos de ilícitos de condena al fisco, o sea, eh, por estafa al fisco, que casi nadie cumple, ¿cachai? O sea, la mayoría de las veces Milico Gate, Paco Gate, Caso Penta, todo eso, todas esas estafas generalmente llegan en, en un simple curso de ética, ¿cachai? Y se roban, pero una millonada de plata gigantesca, y a la gente que se roba un celular, una tele, un auto, lo llevan 10 años, 15 años. Ahora, Claro. no estoy diciendo que sea más respetable robar un celular que robar 100 mil millones de dólares, ¿cachai? Pero ¿cómo es esa diferencia de los que roban mucha plata y tienen el poder para poder robarse esa plata salen casi inmunes? Y los que son pobres les dan mucho más años, ¿cachai? Clases bajas le dan las condenas que se deberían dar. Es como ese Mm. dicho que a veces hemos escuchado en la misma programa de radio y televisiones de que hay cárcel para los pobres y clases de ética para los millonarios en este caso. Como que en sí los mismos tratos son desiguales, siendo que ambos son delitos y acciones que según su grado de gravedad deben condenarse según su grado. Pero en sí esto meramente es un reflejo más de la misma desigualdad que existe en nuestro país, la misma Claro, desigualdad de justicia, de las tomas de decisiones que también hay, porque si bien igual no meramente echándole la culpa, por así decirse, a los políticos de cierta forma, porque lamentablemente los políticos son escogidos por las mismas personas en este caso. Igual existe un sistema de votación en donde hay personas que van y deben votar por estas personas. Lamentablemente no tenemos un gran grupo, un gran número de estadísticas para en los votantes, más que nada tenemos un reducido porcentaje de personas que va a votar, y de ese mismo porcentaje que vota, un porcentaje vota por un sector político, otro vota por otro sector político y otro simplemente se abstiene. Pero si es que vamos sumando, no son ni siquiera el 50% de la población votante en ese caso. Lo exacto. cual eso genera que hay por así decirse, una falencia de lo que es en este sistema democrático donde un pequeño grupo de personas termina decidiendo por los demás por el simple hecho de que las demás personas no se acercan a participar dentro de la misma instancia de votaciones, lo cual en algunos casos igual anteriormente en las mismas electorales no habían votaciones, anteriormente era escogidos por dedo y por contacto y pituteo, o sea, seguimos viendo Claro. vestigios actualmente en la realidad, pero anteriormente era mucho más evidente también. Pero igual es
también yo tampoco le echaría la culpa no así como de echar la culpa, sino como que ver la misma costumbre y legado que se dejan en el tiempo. Como que nosotros vemos que hay una clase política que siempre está como votando leyes, y esas mismas leyes no meramente van a ser el reflejo de la opinión popular que hay, sino es la opinión desde su sector político y social también. ¿Por qué? Porque ellos no están meramente, no conocen a todas las personas, también es una realidad eso, de que una persona no siempre va a conocer la opinión de dos, pero hasta el momento como el sistema funciona pero tenemos que sacar opinión, aunque sea de alguna parte, porque sí o sí algunos sacan opiniones apurados y quieren sacar leyes también rápidamente, que a veces los mismos procesos de conversaciones se terminan omitiendo por sacar leyes apresuradas. Por eso igual es un mismo reflejo de la misma despolitización que tuvo los efectos de la dictadura ante la población. Anteriormente igual me gusta estudiar historia y cómo era la manera de organizarse de algún sector político. Más que un sector político del mismo pueblo en sí. De la sociedad. Por ejemplo, de la forma de cómo se organizaba la sociedad, y en este caso hablando de la clase trabajadora, que es la que más afecta está en este sentido. La que más se encuentra presente en la sociedad también, que es la mayor población. Exactamente también. Imagínate que anteriormente tenían formas diferentes de cómo organizar los mismos sindicatos también, tenían formas diferentes de organizar su forma de las personas, tenían mucho antes del año 70, tenían muchas más facultades de tener decisiones sobre sus mismas organizaciones y sus propias instituciones, como por ejemplo los sindicatos. Anteriormente... Eso es algo que la gente igual ahora es lo que quiere retomar, ¿cachai? Que era algo bueno que tenía Chile antes del 70, que era el tema de que el Estado tenía más poder. Pero la gente, pero la gente igual, al menos los del rechazo siempre creen que cuando uno habla de Estado, habla de gobierno, de políticos, y no saben que el Estado es el pueblo que trabaja, ¿cachai? Los que no tienen funciones públicas, el pueblo que mueve Chile, ¿cachai? Y también son todas estas organizaciones públicas en el cual la gente puede participar. Eso es el Estado. Y a eso es lo que quieren darle poder a la gente, no al político, que es todo lo contrario, nadie quiere darle poder al político. Claro, y tampoco es un tema tampoco de volver a inventar la rueda, pues vayámonos mucho antes a lo que el año 50, por ejemplo, lo que anteriormente eran los antiguos sindicatos, algunos se conocían como sociedades mancomunadas o las mutuales que anteriormente se tenían, pues, en donde eran como organizaciones y espacios de organización obrera, en donde las mismas personas cotizaban en sí una cierta cantidad de dinero para invertir tanto en escuelas como tanto en periódicos también, que tenían periódicos propios, en salud, y ellos tenían esa misma autonomía política por el simple hecho de que ellos tenían autonomía económica desde esa perspectiva. Hay un dicho que a la autonomía política es una equivalencia a lo que es la autonomía económica, puede así decirse. Lo que anteriormente era como el principio del sindicalismo en Chile, que anteriormente funcionaban así, pues tenían los sindicatos un mayor poder sobre las decisiones de la misma empresa y de las mismas leyes que se hacían en las mismas instituciones del Estado. Claro. ¿Qué pasó con esto? Esto generó una gran influencia, y eso generó que hubiera una alta tasa de sindicalización en esos años, antes de los años 50. Y era mucha gente que se organizaba, por así decir. De ahí salió la bien conocida FOCH, que nosotros que era la Federación Obrera de Chile, que de ahí fueron formándose organizaciones, fueron organizando a las mismas personas, y esa fue una
por así decir, de las organizaciones que más afiliados tuvo en Esa esos época. tiempos. ¿No? Y de ahí eso fue como una semilla por lo cual después nació el Partido Comunista también, después, que se fue creando. Pero ¿qué pasó con esto? Que una vez que se empezaron a crear estas mismas autonomías obreras, pasó la mano dictatorial de Carlos Ibáñez del Campo, el dictador Carlos Ibáñez del Campo, que impuso el mismo Código del Trabajo del año 1953, en donde estandarizó todas las actividades sindicales, en donde ya no era una negociación ramal entre el obrero, el Estado y el empleador, sino que meramente era un tipo de organización peticional de las mismas personas en huelga hacia hacia sus mismos empleadores, por así decirse. ¿Sí? Claro. En ese sentido, le restringieron una gran cantidad de oportunidades a la misma clase obrera para poder hacer política. Y con esas mismas costumbres que después se empezó a regir desde el año 53 hacia adelante y la fecha, que hubo un gran recorte de afiliaciones y sindicatos y empezaron a restringirle a las personas a hacer política desde esa forma, al simple hecho de poder restringir sus mismas formas de organizarse, por así decirse. Claro, oye, Igual, consulta. Hace mucho rato no escucho a la Reina. ¿La Reina tendrá algún tipo de opinión sobre este tema? El tema de los sindicatos, el tema del gobierno de ahora, ¿cómo funciona? Mira, la verdad, temas de política, partidos, como que no estoy tan al tanto, pero en lo personal, si nos vamos ya como a la parte sindical, a la parte laboral, yo opino que hay muchos cambios que hacer en ese sentido. Bueno, mi Okay. profesión es prevención de riesgos, entonces yo trabajo directamente con leyes laborales y hay demasiados vacíos, demasiadas cosas que hay que hacer. De hecho, esto también es como una, entre comillas, crítica, por así decirlo, a mi propia carrera, porque cuando esta carrera tuvo el boom entre el año 2010 y 2014, más o menos, que fue cuando más empezaron a salir expertos en prevención de riesgos, los empezaron a sacar al mercado, pero no con la preparación adecuada, no con el cuestionamiento adecuado para poder prevenir riesgos. Entonces, más que nada, sacaban una persona que se supiera la ley, el seguro social obligatorio, que es el que pasan en todas las empresas, se lo supieran de memoria y que lo repitieran en todas partes. Entonces, eso como que no, eso ya es como una mala base, una mala formulación de la propia carrera. Entonces, todo el tema, por ejemplo, la parte laboral, la parte sindical, todos los arreglos, las cosas que hace el gobierno en este caso, también afecta a todos estos sectores. Y al fin y al cabo somos todos los que salimos afectados. Porque si nos damos cuenta, como esta sociedad trabaja todo en conjunto, como que cada persona es un engranaje, por así decirlo, si empiezan a haber fallas en un sector, empiezan a fallar todos los demás sectores. Como una cadena, ¿no? Se rompe una y todas las demás no funcionan. O sale la Claro, afectada. claro, justamente. Sin ir más lejos, el estallido social del año pasado, de octubre, se fue a paro un grupo de personas o muchas personas ya empezaron a salir a la calle y ya en ese caso hubo varias líneas que empezaron a fallar. ¿Y qué pasó? Toda la sociedad, todo el país, por así decirlo, se descontroló y hubo un problema mucho más grande en donde tuvieron, en este caso, Piñera tuvo que sacar a los milicos a la calle y empezar de nuevo a implantar la política del miedo que se había implementado ya en épocas de dictadura. Claro. Y ahí está de nuevo Entonces, el caso de Piñera que le declaró la guerra literalmente solo a todo Chile. ¿Sí? claro, Porque eran muchos chilenos que estaban en el apruebo. claro, le declaró la guerra al mismo pueblo que lo mantiene a él allá arriba. O sea, al fin y al cabo, lo que nosotros trabajamos, lo que nosotros producimos, la plata que nosotros generamos es la que va a su bolsillo. Claro, exacto. Son nuestros impuestos que él se lleva como su ganancia. ¿Cachai? Claro, Entonces, igual declararle la guerra a la gente que literalmente está pagando tu pega,
estúpido. Es súper estúpido. Claro. Y algo tan básico, por ejemplo, como pedir mejores condiciones de trabajo, pedir en el caso de nosotras que podamos caminar en la calle con tranquilidad, con libertad. Esos tipos de actos tan básicos, por así decirlo, en este país no se nos entrega. No, No aparecen en este país. Por ejemplo, el mismo, volviendo al tema de prevención de riesgos, que es como lo que yo más manejo, hay una parte de la ley que señala que ves que haya algún accidente que haya ocurrido en el trabajo o en el trayecto desde la casa al trabajo o viceversa, a la persona afectada tienen que llevarla a una mutualidad. En este caso, las que se conocen, bueno, H, Mutual, IST, ISL, que es la pública, debería ser así, pero hay muchos casos, todos conocemos un caso en nuestra familia, en nuestros parientes, nuestros amigos, que a una persona se accidenta y no lo pasan por accidente del trabajo. exacto. Lo Que lo pasan por llevan al trabajo. hospital. Claro, lo hacen pasar por un accidente común, le dan un poco de billetes a la persona para que se quede callado, licencia, todo pagado y ahí queda, Exacto. ¿cierto? Claro, para que la empresa no salga perjudicada, porque un accidente laboral igual lleva acciones legales para el Claro, empresario, no para el que sufre el accidente. Entonces claro, y de hecho, es un gasto menos para ellos. claro, justamente. En base a la ley, por ejemplo, hay una parte que señala que según la gravedad del accidente te va subiendo la tasa de accidentabilidad. Y eso claramente significa que el empleador tiene que pagarle más a las mutualidades a las cuales está afiliado. Entonces, Exacto. justamente para evitar eso, para evitar también problemas con la familia o a veces el mismo miedo del trabajador. Yo estuve trabajando tiempo atrás haciendo capacitaciones, haciendo charlas, y me topé muchos casos en que los trabajadores a los que yo capacité tenían miedo de hablar a veces, de decir ciertas cosas, por ejemplo, hablar con el jefe porque, por poner un ejemplo, las orejeras que les pasan no les sirven, después ellos andan con dolor de cabeza, andan con zumbido en los oídos por estar expuestos a ruido. Entonces, ellos les da miedo decir esa clase de cosas, porque piensan que los van a desvincular. Entonces, Exacto. algo tan básico como tener un trabajo seguro, tener un desempeño laboral, además de seguro, fructífero, en este país no se entrega. Claro, De hecho, cuando empezó el tema del sí, estallido social, si no me equivoco fue por esa fecha, empezó a verse el tema de la reducción de horas laborales de 45 horas a 40. exacto. ¿Y qué pasó con eso? Quedó en el Nada. olvido, po. Nada, si la Aún única que se sigue moviendo con eso es la Camila Vallejo. Camila se llamaba, ¿no es cierto? Sí. Que sí, de hecho fue ella la que inventó la problemática en el Congreso. sí, entonces el tema, y es Consíguenos. complicado. Por ejemplo, en mi caso personal, yo nací en Santiago, yo soy santiaguina. Trabajé allá, estudié allá, y resulta que el último trabajo que yo tuve allá en Santiago, tenía que trabajar de 8 a 6 de la tarde. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para poder llegar al trabajo, porque eran fijo 2 horas pegadas en el transporte público, en Transantiago en este caso. Salía 5 minutos tarde y llegaba atrasada. Cuando salía del trabajo a las 6 de la tarde, yo trabajaba en un sector muy remoto, por allá por Pudahuel, que es un sector industrial, entonces la locomoción que hay es muy poca. Y si uno sale más tarde del habitual, se queda sin locomoción, así de simple. Puedes quedarte media hora, una hora esperando la micro, y si sales 5 o 10 minutos tardes, ahí te vas a quedar plantado esperando la micro. Entonces, yo llegaba a la casa a las 8, 8:30. Entonces, eso no es un estilo de vida. Levantarse a las 5 de la mañana, llegar a las 8 de la tarde a la casa por un sueldo que también para la gran mayoría de las personas no sobrepasa los 500 pesos. Además de eso, pagar el Transantiago, que hasta hace poco iba subiendo casi todos los meses de 10, 20 pesos. Si bien hay gente que puede decir, no, es que son pesos, es que si uno los va sumando, tienes 100 pesos, y si los sigues sumando, tienes 1000. Entonces la cuestión igual es importante, y es un gasto súper fuerte al bolsillo. Además Obvio, de eso, mucha plata. la calidad de vida es pésima. De hecho, yo llegué un tiempo
Bueno, en esa época yo además trabajaba y estudiaba, te hacía las dos cosas. Entonces ya llega un tiempo en que tú te sientas, si es que consigues asiento, te sientas en la micro y te quedas zeta. Y despiertas como 1 o 2 horas cuando ya sabes que te tienes que bajar, despiertas y como que ya estás aleccionado, por así decirlo, ya estás como cronometrado que tienes que despertarte a esa hora y seguir trabajando. Entonces la calidad de vida que hay es terrible. Por eso mismo, allá en Santiago, había muchas personas que yo conocía que se sorprendían que yo después de trabajar iba a entrenar. O sea, ¿de dónde sacaba tiempo? ¿De dónde sacaba la fuerza, la energía para eso? No lo sé. Pero hay mucha gente que no lo hace y que no puede. Entonces eso mismo afecta mucho la calidad de vida. Sí. Y lo Aparte afecta mal. y aparte hay que pensar que, por ejemplo, no sé, pues la gente que trabaja en otras provincias tiene que pagar el pasaje, no sé cuánto estará, pero supongamos que son 1.000 pesos, el puro pasaje de ida, y gana, no sé, pues 340, 350, y tenés que gastar 2 lucas al día por, no sé, 20 días, igual son casi 200 lucas en puro viaje, puro pasaje, Sí, el gasto, pues. Sí, es de mucho. hecho yo en Santiago me tenía que dividir, dejaba 40.000 pesos fijos para el transporte. Porque por lo mismo, el tema ya también en Santiago, como es la ciudad, la capital, por así decirlo, ¿Mm? en hora punta suben los pasajes. Sí, Pueden llegar a subir desde 500 hasta 1.500 pesos, en especial en el metro. Entonces, un tema súper difícil, es súper complicado y muchas cosas que cambiar en ese sentido. Y eso mismo hace que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que mucha gente de región critica a los santiaguinos. Y con razón, porque los santiaguinos pasan todo el día estresados, corriendo, tienen un estilo de vida paupérrimo porque el mismo sistema les implanta ese estilo de vida. Y más encima no están conformes con la cantidad monetaria que reciben por eso. sí, Entonces, eso mismo hace que las personas anden enojadas, anden apáticas. No, el mismo estilo de vida ya también es caro. Claro. Todo es caro allá. Eso ya se y convierte como en un problema de salud mental igual para la larga. sí, Claro. Y que tampoco claro, puedan hacer las actividades que quieran. Por ejemplo, tener solamente los fines de semana para salir a caminar al parque. O el mismo hecho que también te choca que tú sales de tu casa de noche y llegas a tu casa de noche. sí, Eso en especial se da en invierno, con el tema de los cambios de hora. Entonces, es un tema muy, muy fuerte que afecta a las personas. Y ahora imagínate con el tema de la cuarentena, eso es mucho peor ahora. Ha eso disminuido la igual, cantidad de empleos también, ha Claro, disminuido sí, la cantidad de tiempo de ocio para que las personas puedan salir, lo cual eso provoca que las personas, cuando están en un ambiente estresante y mucho más cuando no tienen la posibilidad de escapar de ese ambiente, es un problema y una crisis mental inminente que se está por venir en claro, este caso. claro, y aparte está el tema que habla de la reina del transporte, que ahora están sacando el paso a paso, y eh, quieren, hay gente que se aglomera dentro de los transportes, ¿cachai? Y eso obviamente es una violación, pero gravísima a la salubridad, más con cuarentena y con el COVID. y eso es pan Eh, de cada día. claro, eso es todos Claro. los días, entonces no sé con qué ideología o cómo piensan que ese movimiento del paso a paso va a ayudar en algo en renovar Chile. Yo sé que es un movimiento para renovar la economía, pero Claro. pues, va a ser como una espada de doble filo, ¿cachai? Porque aparte que no van a retomar la economía como era antes ni jodiendo en un mes, No. no va a alcanzar, va a empeorar aún más de lo que ya estaba el tema del COVID en Chile, entonces no le va a salir bien para nada. Y hay otra teoría además que yo creo, mi caso personal, que el gobierno para erradicar el tema del COVID no está haciendo mucho, por no decir que no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque cuando el tema del distanciamiento social, el uso de mascarillas, cuando ya todo eso quede en el pasado, va a volver el estallido social, van a volver lo que es la contingencia, todas las cosas que nosotros estuvimos peleando el año pasado y que no fueron escuchadas. Y ahora por un tema de salud tuvimos que acallarnos por un tiempo. Ni Entonces, siquiera esto como, callarnos es contenernos un tiempo el salir a la calle, pero no es que se haya olvidado. claro,
Entonces, cuando ya esto pase, va a volver la segunda parte, y es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, en el cuerpo humano, nosotros nos callamos algo, no lo decimos, después sale y sale más fuerte, Claro. ¿cierto? A veces pasa con el tema de las emociones, o se manifiesta en el cuerpo humano y se manifiesta con enfermedades, con algo ya mucho más fuerte. Y al fin y al cabo, esto lo hacemos, este tipo de manifestaciones, hacemos seres humanos, vamos a reaccionar igual. Entonces ahora la segunda vez, el segundo estallido social que se venga, va a ser peor, yo creo, que el primero. Porque al fin y al cabo estuvimos luchando, estuvimos peleando, nos implementaron toque de queda, sacaron los milicos a la calle, y ninguna de las cosas que nosotros estábamos exigiendo como ciudadanos, como gente que se podría considerar chilena, como derechos básicos, nada de eso ha sido entregado. Cambió. Aparte, Y no, lo que sí que cambiaron fue la fecha del plebiscito, po. Eso sí nos cambiaron, que fue lo único que hicieron, ¿cachai? Que fue por lo único que se movieron, el alargar el sufrimiento de la gente. Sí, eso fue lo que hicieron. Justamente. El mismo caso de todas las personas que tuvieron problemas con los disparos en los ojos, que quedaron ciegas de por vida. Estuvo aquí la No, Comisión de Derechos Humanos, tampoco hizo nada. no lo pescaron siquiera. De hecho, hasta Por uno eso, creo que le habían pagado para que no hablara, no sé, no estoy seguro. Pero habían rumores, yo me acuerdo que escuché eso. Y ahora si será verdad, no sé, yo no soy el que le pagó o el que recibió la plata para decir si le pagaron. O sea, yo no estuve ahí. claro. Pero habían rumores, entonces igual es como para ahora sí pensar. sorprende que pasara eso. No, es súper grave igual lo que sucede en el tema de ocultar casos también sobre los derechos humanos que han vivido actualmente en el tiempo del estallido social, pero ¿No? y que pues, obviamente no es grave lo que pasó, pero igual deberíamos no solamente pensar por así decirse, en las personas, por así decirse, chilenas, como decía la reina, sino como también agregando a las personas que no se creen, no se sienten chilenos, como por ejemplo, y que encima es un pueblo que ha sido reprimido, atentado y asesinado desde la llegada de los mismos españoles, pues también. Que Pues los mapuches, po, en este caso el pueblo mapuche, así que mapuche, ellos desde que llegaron los mismos conquistadores que están viviendo con la misma injusticia de lo que es el mismo colonialismo, imperialismo que regía en ese tiempo. Ahora lo vemos desde otra forma también, pero la lógica es la misma, en donde avasallan nuestros derechos, ponen mano dura a la población para poder instaurar leyes que nadie ha votado en ese sentido, que nadie la donde prueba. no cuidan la cultura y mucho menos la respetan en cierta forma, así como de venir y no respetar sus mismos territorios y su misma autonomía también. Y Claro, el problema es que eso sigue hasta estos días. Por poner un caso muy básico, la religión predominante a nivel nacional es la católica. Es una religión que viene de Europa, que la trajeron claro, los españoles. La exacto. religión o el sistema de creencia que tienen los mapuches básicamente es creer en la madre tierra, en todos La los Pachamama, beneficios los que nos da, claramente. claro. Y eso también hoy en día se lo pasan por cierta parte. Sí, po. Entonces, en ese sentido, aún vemos que ese tema aún sigue muy vigente y muy latente. Y es igual es un problema que tienen las minorías. Al ser minorías, no las escuchan y las quieren hacer desaparecer. Es lo que El está hecho es que, pasando ahora mismo allá en la Araucanía. claro, el hecho es que ahora los mapuches no son minoría, simplemente tienen menos poder, ¿cachai? Que esa es una diferencia muy grande, el tema de eh, cuántos somos los que hablamos un tema y cuánta influencia, a diferencia de cuánta es la influencia que tiene una persona en concreto, ¿cachai? Porque, por Claro, ejemplo, ¿eh? podemos tener hasta un país hablando mal de Justin Bieber, pero si Justin Bieber viene por decir algo porque, no sé, en la antigüedad todos le insultaban, ¿cachai? Pero, por ejemplo, ¿cómo está ahí que, no sé, está todo Chile insultando a Justin Bieber por algo? Pero viene Justin Bieber y dice, ah, no, los chilenos son todos rotos y no sé, tal por cual, obviamente va a ser mucho más influyente que lo que diga un país que no tiene cara
lo que dice una imagen en Ah. concreto, por decir algo. ¿Cachai? Por dar un ejemplo súper básico, súper estúpido, pero para que se entienda. Igual con lo de los mapuches son mucho más que la gente pinochetista, pero lamentablemente la gente pinochetista es la que está hoy día en el poder. Entonces, La que tiene, ah, la que tiene armas y ante el aparte, miedo los van manipulando a ellos, los van matando, los van masacrando y claro, además se van quedando. como el caso de las mamás que aparecieron hace poco Claro, allá en la Araucanía, que las dos eran la madre, madres, o sea, eran madre, hija, o sea, abuela, madre, y quedó sola la hija. claro. Sí, Eh, más encima también está en juego el tema de las tierras. El mismo sí, gobierno también busca tener la soberanía de todas las tierras para poder sacarle todo el provecho y toda la plata posible. No lo claro, dicen, pero en Al la fin y al cabo, práctica lo sabemos demuestran. que es así. Es como algo intrínseco, que no se dice, pero que todos saben que es así. eso mismo, que pues a nadie te va a afirmar que, por ejemplo, sería estúpido que alguien viniera y dijera, ah, ya, yo robé esto, ¿cachai? Aunque todo el mundo lo sepa, nadie te va a decir una cosa así, por al menos que ya no tenga otra forma, eh, que la única forma sea ganar un pequeño beneficio diciéndolo. Nadie te va a decir que robó algo, que mató a alguien, pero aunque todo el mundo lo sepa, ¿cachai? La única Claro, forma que yo veo que alguien te diga eso sería en un juicio en donde si lo confirma una persona, por ejemplo, no sé, mató a alguien, todo el mundo sabe que mató a alguien, pero no sé, pues en el juicio le dicen que si él, ¿cómo se dice? Confirma que lo hizo, él lo acepta, le van a dar menos años. Entonces sería como la única forma de que alguien mencionara que hizo algo mal. claro. O cuando ya están en el lecho de muerte. Claro, pero cuando ya lo hizo y ya todo el mundo lo sabe, ya está a un paso de perderlo No, todo. ¿en serio? Así como se va a escuchar esa. Eh, Oye, ¿qué opinan sobre el tema de la vacuna rusa que salió ahora? De la madre Rusia. La madre Rusia salió una vacuna. Moscú. Ya no he escuchado mucho de la vacuna, pero tendría que informarme. No sé si tú tenías alguna información en relación a Claro, eso, porque yo me enteré hace poco, nomás, porque no he estado recopilando mucha información que puede tratarse. Lo único que sé es que es una vacuna que tienen patentada, por lo que tengo entendido, que es como una de las primeras que han sacado, que ha tenido como un claro. efecto positivo. De las primeras aprobadas, porque en China también estuvieron haciendo investigaciones sobre una posible vacuna, pero no se llegó a mucha Sí. conclusión. Como Ah, la primera que estaba en frutos, por así decirlo. claro, no. De hecho, la vacuna rusa ya se probó en una persona un médico que era de Inglaterra que aceptó probar la vacuna porque había salido con COVID-19, ¿cachai? Entonces, la persona, como es médica, aparte, es un buen elemento para ¿cómo decirlo? Como autoanalizarse los síntomas, ¿cachai? Claro, Y dijo que no sentía nada raro, no vio nada raro en su cuerpo, no vio síntomas secundarios, aparte de que ya no tenía COVID. Eh, y como que dijo que hasta el momento no presentaba ningún malestar, ¿cachai? A lo mejor fiebre, dijo, pero más que nada era por el mismo COVID, ¿cachai? Que igual te dejaba un poco quizá cuando débil, se te secuela, deja débil. claro. Sí, pues Pero al fin y al eso, cabo todo el tema inmunológico. claro, eso sí, que parece que la vacuna rusa no tiene muy bien implementado el tema de eh, para hacerse autoinmune, ¿cachai? Porque no tiene, creo que no tiene ese término de te pones la vacuna, pero nunca más te vas a enfermar del COVID, sino como
te vas a alentar, pero tenés la posibilidad de que de aquí se haga, ya no sea viable a un año más y te vas a volver a enfermar y vas a tener que volver a vacunarte. Claro. Más que siendo virus, una de las características de los virus es que van mutando. Aparte, Así que aparte, es una complicación ahí biológica. claro, claro, pero algo que se escapa ya de nuestras manos, ¿cachai? Sí. En Pero ese igual, caso ya bueno, no sé qué es lo que pasará. claro, nadie sabe lo que va a pasar. Igual es un Eh, avance, eso hay que rescatarlo. Eso hay que rescatar mucho. Oye, sabí, eh, hablando de algo fuera del podcast, se me olvidó preguntarte ayer por el tema, lo que se me había olvidado preguntarte con las piedras, con la sesión que hiciste. Se me olvidó la Ah, pregunta, no me puedo acordar nunca. así Ah, como pasando otro tema. claro. Claro, ¿Crees pasando a otro que tema. yo creo que como que debería como explicar un poquito así como en qué consistió eso, así como para que no esté como tan cortado como que se nos omitió contar algo, no sé, o como No, preguntarle, dar el ya, contexto, claro, para que dice, ya, ayer estábamos hablando con este mismo personaje, con el Sebastián y con la Rina, por una Súper tema. videollamada y la Rina me contó que era bruja, ¿no es cierto? ¿Correcto? Sí. Ya. Ujú. Eh, y Igual le hay que pregunté darle cómo lo explicación hacía. O el si uso quieres de lo esa palabra. explicáis tú, Ya, para que, ok. para que te salga mejor, tú sabes más de lo que tú eres o lo que tú Ok. practicas. Bueno, cambiando un poquito el tema, relajándonos un poco. Eh, en ese sentido, la palabra brujería o la palabra bruja está muy mal usada, mal implementada en estos tiempos, más que nada por todo lo que pasó en la época de la Inquisición, la época cuando ahorcaban las brujas también. Entonces se le dio una connotación muy negativa a esa palabra. Básicamente se le llama bruja o brujo, porque también puede ser utilizado para los dos lados de la palabra, a toda aquella persona que trabaja con la magia. Bien, en este caso la que más connotación tiene claramente es la magia negra, por ende se le entiende como brujo una persona que trabaja con este tipo de magia. Todo lo que tiene que ver con cosas para maldecir a otras personas, para hacer amarres, cosas que infringen cierto poder sobre el otro. ¿Bien? Ese es como el tipo de magia negra o brujería que se le conoce hoy en día popularmente. Pero la palabra es mucho más que eso. En este caso, el trabajar con la magia puede ser tanto para fines positivos como para fines negativos. Yo ayer le puse, por ejemplo, como comparándolo a lo que es la medicina. Por ejemplo, uno tiene los conocimientos, las habilidades para trabajar con la medicina, pero tú la puedes usar para cosas buenas o para cosas malas. Puedes usarlas para sanar personas, como puedes usarla para matar personas. Entonces, en este sentido, el tema de la brujería es lo mismo. Tú tienes las herramientas, tienes el conocimiento, tienes también el trabajo energético que hay detrás y puedes usarlo para buenos fines o para malos fines. Así que en este caso, en mi caso particular, yo me considero bruja, pero una bruja que trabaja por el lado positivo, hacia el bien. Porque, bueno, de partida no me interesa llevarme karma ajeno, no quiero atentar contra el libre albedrío de las personas y tampoco quiero que las cosas después se me devuelvan. Entonces, en mi caso particular, quiero, si entrego cosas buenas, quiero que se me devuelva eso. Por eso mismo, un tema como de ética, por así decirlo, yo me dedico más a la parte positiva de esa palabra. Gracias. Esa es la mejor explicación que pude haber hecho yo en toda mi vida. para Eh, el contexto. Ahora, volviendo a lo que estaba. Ahora sí, volvemos. Había algo que la Reina quería mencionar y justo le corté. Bueno, hemos terminado con el tema de la palabra bruja, la definición de esa palabra más que nada. Claro. De eso habíamos En eso concluido. habíamos terminado. Claro, Sí. y
por eso yo me acuerdo que había algo que tú decías, y aparte, y yo justo como que dije, espérame, y no sé qué iba a decir. O si Mm, todavía te acuerdas, ¿no? Si no, no Sobre importa, la podemos cobra. pasar a otro tema y después, si te acordáis, lo mencionáis. no, la verdad no me acuerdo. Eh, Es que como ya, que di la idea y se estaba fue. fluyendo, estaba fluyendo. El tema eh, del Celestino, como a flor de toda la gente, como que justo mágicamente apareció un audio. Entonces, como raro que justo haya Oye, aparecido ese audio. Ahora, dígame. como van a cortar esa parte, ¿por qué no lo dejan para otro podcast y así el Seba averigua más del tema? Sí, Y podemos. no cambiamos, hagamos como ese salto de brujería a Ya, entonces hoy voy a empezar a grabar de nuevo. Eh, bueno, como le había dicho antes, mi amiga aquí es, y como ella misma contó, es bruja, pero no como la mala palabra que todos conocen de forma muy estereotípica de bruja que tira hechizo y que tiene así. No, para nada. De esta bruja tipo del diablo. de la hora, de- claro, de la bruja, el diablo, lleva media diablo. Claro. Es que de hecho Y eso es muy cómico, por así decirlo, para los que vemos esta área, porque la religión católica, o quienes empezaron a profetizar todo este tipo de religiones abrámicas, ¿no? fueron los que nos dieron esa determinación de que nosotros adorábamos al diablo, de que en las noches hacíamos rituales satánicos con ellos, y resulta que lo que es la parte de la brujería, o por lo menos la ideología de la brujería, como que no creen en el diablo, tampoco creen en el Dios que profeta la religión católica o las religiones abrámicas. Entonces, en ese caso igual es como contradictorio, es como, en cierto sentido es cómico, porque como que hacen ver a este tipo de personas, en este caso las brujas, interiorizándose o compartiendo con una entidad o con un ser que ellas no creen. Claro. Entonces, Eh, como es cómico el tema. bueno, Como que lo quieren. igual hablando de religión, es como casi todas las hipótesis que se crea en la religión que son estúpidas y contradictorias por sí mismas. Ya, Eh, puta. pero, a ver, eh, dime cómo, no sé, tú simplemente haces el tarot con las cartas, la típica brujería con cartas, por decirlo así. La verdad no. De hecho, en este caso, la brujería es mucho más amplia que solamente leer el tarot o leer las runas, que es como lo que más se conoce de esta área. La brujería es mucho más amplia. Por ejemplo, acá en la casa hay ciertos rituales o ciertas acciones que yo hago en la casa para atraer a veces prosperidad, atraer abundancia. Y son cosas Ujú. muy simples. Por ejemplo, hay un ritual que es muy conocido, que todos los domingos, el primer domingo de cada mes, tú tienes que dejar un vaso con agua y sal en un sector X de la casa reposando. Después te lavas las manos con esa infusión, repitiendo una frase que es para traer el dinero. Después dejas esa misma agua con sal, la vuelves a preparar y la dejas por todo un día en un rincón de tu casa, y después de pasar las 24 horas la desechas. Eso es para traer la abundancia, para traer el dinero y también para sacar las malas energías, porque en este caso el agua, una de las propiedades que tiene es que es purificadora. Entonces te ayuda con la limpieza del hogar, y la sal lo que tiene es que además de representar el elemento tierra básicamente tiene que ver con la abundancia, con la prosperidad. Entonces cuando tú haces un ritual con estos dos elementos, que al fin y al cabo son dos elementales, cuando haces ritual con ellos, atraes eso. Y eso, en este caso, por lo menos desde que nosotros empezamos con la pandemia, que yo me quedé sin trabajo, como se tiene la determinación de palabra trabajo, que un empleador te paga por un servicio que tú entregas, yo me quedé sin trabajo desde que empezó la pandemia, y a pesar de eso no nos ha faltado para comer, incluso a veces para darnos ciertos pequeños lujos, no nos ha faltado para eso. Y yo le doy cierta atribución a esto, porque al fin y al cabo, si tú pones la intención y el hecho de que tú tienes la certeza de que va a funcionar,
las cosas van a ser así. Es un tema como trabajo energético. Otros rituales, por ejemplo, el hecho de tomar un poco de canela molida, ponerte en la puerta de tu casa y soplarla para adentro para que también llegue la prosperidad, la abundancia a tu vida, es lo mismo. Entonces, hay cierto tipo de acciones pequeñas, o por ejemplo, cuando aquí hacemos aseo, yo cuando barro, echo la basura por la puerta. No barro de la puerta hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que se vayan las malas energías y todo lo que es un ambiente pesado en la casa se vaya con la basura. Entonces, ese tipo de actos tan simples como tan cotidianos, por así decirlo, ya tienen magia guardada, porque tienen cierta intención que tú les pones. Claro, que es como, como decir la lectura, lenguaje corporal que puede tener el espíritu, algo así, el aura, por decirlo de una forma que no es algo explícito, pero tú la puedes deducir. El tema de la Entonces, intención que tú le pongas a esto. oye, entonces, aparte, ¿tú tenías alguna forma de contactarte o de como de comunicarte contigo, alguna página, no sé, alguna cuenta de algo? Sí, empecé hace poco ahora mi emprendimiento. Estoy empezando con lecturas de runas de las brujas. Para ponerte un poquito en contexto, estas son runas que se les desconoce el origen, la verdad, pero básicamente se compone de 8 runas, que principalmente eran 8, las cuales componen la rueda del año celta, en donde señalan, por ponerlo en palabras para que todos entiendan, señalan las 4 estaciones del año y sus equinoccios. Bien, obviamente dentro del lenguaje de las runas tienen otros nombres que son la celebración de los sabbats, pero eso ya es otro tema, un poco más complejo. La cosa es que se componen de estos 8 componentes y además de eso, posteriormente se le agregaron 5 más que ayudan a complementar las energías que hay en estas 8 principales runas. Entonces, uno le puede hacer preguntas, en este caso, a la diosa, que es como la forma tradicional que uno dice, como que le va a preguntar a la diosa qué es lo que está pasando con tal aspecto. Y por tal es un oráculo. Entonces, al ser oráculo, trae las energías de algún lugar que, bueno, puede ser la fuente, puede ser la diosa, un maestro ascendido, tu guía espiritual, puedes llamarlo como quieras, trae esa energía, la canaliza y te la muestra, en este caso, con la simbología de las runas. Así es como básicamente funciona esta metodología. Tengo esos servicios ahora disponibles. Además de eso, tengo también disponible servicio de tarot 8 Zen, que a diferencia de los otros tarot tradicionales, los tarot tradicionales se preocupan o tienen un enfoque que es más como predictivo, como un poco para ver el futuro, por así decirlo. En cambio, este otro tarot tiene que ver un enfoque más del aquí y del ahora, como de lo que tú estás viviendo actualmente, como del carpe diem, por así decirlo. Entonces, en este caso, este tarot se enfoca en ver la situación que te acompleja, las cosas que están influyendo en esta situación que te acompleja y qué cosas debes hacer o en qué cosas te tienes que dar cuenta, te tienes que fijar para poder salir de esta situación. Ese es como el enfoque que tiene este tarot, a diferencia de los otros que ya tienen más que ver como cómo me va a ir a futuro, voy a quedar en esa entrevista de trabajo, o me va a ir bien en el amor, que ya es como más predictivo. Esto se encarga más en el ahora, en lo que tú estás viviendo, porque al fin y al cabo, si nos ponemos bien concretos, no sabemos si mañana o en 2 horas más estamos vivos, ¿cierto? Claro, sí, puede pasar cualquier cosa. Entonces, esto es lo que se enfoca este tarot, que también lo tengo disponible en mi página de Instagram, que te la voy a dar en un ratito más. Y el otro servicio disponible que tengo es una terapia con cristales etéricos lemurianos. Esto es un término que no es muy conocido, pero voy a explicarte un poquito. Bueno, esto básicamente, Lemuria era un continente que se cree que está perdido, al igual que la Atlántida. De hecho, estos 2 continentes como que compartían o comparten esa terminología de ser continentes perdidos.
Entonces, si bien ellos no se encuentran actualmente en nuestro plano físico, porque están hundidos, como lo había señalado, o por lo menos eso es lo que dicen los textos de historia, sí existe su energía. Eso es lo que queda todavía. Entonces, lo que aquí básicamente realizo es una terapia en donde yo voy a esta dimensión donde ellos se encuentran, tomo los cristales que ellos me están ofreciendo en este caso y los aplico en la persona que está pidiendo la consulta. En este caso, estos cristales sirven para varias cosas. Hay cristales para sanarse, para ayudar a abrir el tercer ojo, por ejemplo. Hay cristales para poder conectarte con tu ser superior. Hay muchos cristales. Entonces, como igual cuando no sé, los geólogos le dan como, o no sé si los geólogos, pero le dan como atribuciones a ciertas piedras que dicen, no sé, pues, Eso es otra cosa. pero van como por Eso ese mismo. ¿Ah? Te lo voy a explicar un poquito. Es que estos cristales que tiene Lemuria son cristales etéricos, son cristales que existen pero a nivel de vibración. Los cristales a los que tú te refieres son la gemoterapia, que eso es trabajar con gemas, con cuarzos, con amatistas, con obsidianas, etc. No, pero a Estos, lo que me refiero es como, igual como esas piedras, cada una tiene una atribución que te dice, esta te ayuda para estudiar, otra te ayuda para la salud, esta claro, piedra esotérica, ese tipo igual, ¿cómo se dice? Piedra. gemoterapia, las gemas, No, pero la que tú estás haciendo, la que tú estás hablando. cristales etéricos lemurianos. Cristales etéricos lemurianos. Lemurianos, sí. Lemuriados. Sí. Ah, ya. Estos cristales, igual que esas piedras, tienen cada una sus características, cada una funciona como para algo distinto, algo así, ¿o no? Claro. Ah, ok. Eso es lo que, la duda que tenía. Sí, pero como la palabra lo dice, son etéricos, entonces no están aquí físicamente, pero está su energía. ¿Bien? Y es una energía súper fuerte. De hecho, aquí mi compañero Sebastián le ha aplicado estos cristales y él tiene también su testimonio respecto al tema y es una energía muy fuerte, muy poderosa. A los Y cristales de uno también... baño. La sala de baño. No era de eso. Pero también deben tener algún tipo de, no sé, como de parentesco, porque como la sala de baño la usan como para un propósito, no sé, sea terapéutico, sea para relajarse, yo creo que hay algunas cosas que... Eso sí, pues las sales de baño dicen que son para eso, pero para cuando uno se está bañando, por ejemplo, como que te relajan. Ahora, ¿cómo funciona? No sé. Así como, yo lo decía como desde mi ignorancia, ¿no? No es que depende, por ejemplo, bueno, pasando a otro tema, las sales de baño, dependiendo de la forma o cómo tú las crees, el color que también tengan, porque también tú puedes aplicar ahí terapia con colores, porque cada color significa algo. Y también, por ejemplo, los aceites esenciales que le pongas a estas sales de baño también influyen en que sirvan para ciertos aspectos, que sean quizá para relajarse, para purificarse, para abrir caminos, etc. Hay pucha, ¿cómo decirlo? Hay como una gama muy amplia para ese tema. Claro. Pero esto es un tema. Sí, también. Entonces, bueno. Oye, Esta terapia te tinca si todo... Espera, disculpa si te lo interrumpo, pero te tinca si todo esto lo dejamos como para otro podcast, aprovechando para que igual la gente se pueda incluir al podcast si tiene la intención de que, no sé si tú estás dispuesta para que hacerlo como una sesión y la gente claro, pueda mandar sus datos y todo y lo grabamos y se lo demostramos en el podcast sí, y profundizamos sobre todo este tema en otro podcast, claro, me porque igual gustaría es un mucho. tema muy extenso, claro. Sí, tenía De mucha hecho, razón. eso es lo que quiero, es como finalizar esta idea para poder englobar bien lo que yo ofrezco, por así decirlo. Dale, Bueno, no. estos cristales básicamente trabajan ciertos aspectos que tú necesites, tanto a nivel físico como a nivel áurico. La pregunta también, ¿todo esto se puede trabajar a distancia? No es necesario que la persona esté aquí frente mío para trabajarlo, así que ante eso no hay ningún problema. Y
Básicamente eso son como lo que por ahora yo me estoy dedicando a hacer. Lecturas de runas, de tarot y también terapias de diversa índole en base a la energía que tenga la persona con los cristales etéricos lemurianos que vienen de este continente perdido. Y todo esto, si igual necesitan más información o quieren saber más, está mi Instagram, que es el Emporio Mágico de Taina, así se llama. De todas Igual maneras, yo creo le voy a dejar eso, el link que en el comentario, abajito, en la descripción. así que hay cualquier cosa, duda, consulta, si algo de lo que dije les resuena, no tenga ninguna duda en contactarme. En la misma página de Instagram está mi WhatsApp para tener un contacto más directo también. Así que eso. Vayan a pedir este servicio que yo ayer lo pedí. ¿Ya? Yo ayer tuve una sesión y me sirvió harto igual. Me dejó varias cosas claras. Así que igual se lo recomiendo. Igual lo recomiendo. Sí. Igual mi misma pareja, muchas amigas también que tengo me han pedido este servicio y también han quedado súper satisfechas. Y también, más que esto, también como herramienta predictiva, como lo estaba diciendo con el tema del tarot o las runas, también sirve mucho de autoconocimiento. Entonces hay veces en que hay personas que no creen esto, pero que igual les sirve como para conocerse un poco mejor, como para ver qué aspectos puedo mejorar, qué aspectos tengo que fijarme, y ayuda también para poder ver cosas que quizá uno las tiene ahí, pero o no las quiere ver, o simplemente no las ve, o no les presta la atención correspondiente. Claro, o Entonces, no es eso, capaz directamente de entenderlo, por decirlo de una forma. claro. Entonces, en ese sentido, también como herramienta de autoconocimiento sirve bastante. No solamente como de la parte mística, la parte mágica, sino como para conocerse o conocerse más uno mismo, es realmente increíble. Sí, no, muy buena la sesión de ayer. Bueno, yo creo que con eso ya vamos a estar despidiendo el podcast. Niños, se pueden despedir. Un adiós a la gente, no sé. O gracias. Podrían. Súper feliz, ¿verdad? Por la Hoy invitación. sí. Súper ¿Cómo completo. quedaron? Mira, ¿cómo quedaron con la Hablamos, charla? la verdad, yo quedé súper bien. Hablamos muchos temas importantes, interesantes. Sí, fue interesante. Me sentí como que estuviéramos entre los dos acá, como tomándonos una chelita, así Entre como, los tres. entre los tres, claro, así como entre los tres tomándonos su pilsen, así como súper relajado como para poder dar a conocer puntos, poner temas. Claro, y aparte que uno habla muy poco ahora con el tema de la cuarentena, entonces igual son buenos momentos que uno puede aprovechar para desahogarse un poco todo eso que tiene. Claro. La interacción social está mucho más mermada ahora. Claro, exacto. Así que no, realmente feliz. Muchas gracias por la invitación. Y pucha, que se repita lo más pronto posible. No, gracias por participar a ustedes. Y muy buena información la que dieron, muy buenos datos, muy buenas opiniones. Me gustó mucho, me gustaron mucho sus opiniones. Eso, muchas gracias. Ahora vamos a estar despidiendo el podcast. Gracias ¿Cómo? a todos los que escuchan también. Gracias a todos, gracias por escuchar y eso. Adiós y apoyen aquí a la niña, a nuestra amiga a mi Rina. compañero Carlos. Sí, pues sí, que se está dando su buena instancia para poder tener este podcast y ojalá se va a ir creciendo. Y todo su tiempo, todo su tiempo. Claro, todo su tiempo se van a ir conociendo nuevos puntos de vista, nuevos testimonios. Hoy en día, en estos tiempos, entre todos nos apoyamos, así que a seguir. A darle con ánimo nomás a todo lo que venga y a todo lo que, todas las innovaciones que quieran crear ustedes. Eso, muchas gracias y nos vemos en la próxima.